Pasado esto, del 25 al 27 más o menos del mes de septiembre, vamos a tener la lectura 4, más o menos alrededor de 18 páginas que tenemos ahí, pero tenemos 3 días también enteros para poder leer estas 18 páginas y obviamente discernir también y cumplir lo que estamos solicitando, ¿no? Dice el Foro Mundial del 2009, ¿no? La educación como derechos humanos, la escuela en la cárcel, de Francisco Escafró, de 2009, también va a ser uno de los temas importantes en esta segunda lectura, ¿no? Que sí sería la lectura 4 de la segunda semana, ¿no? En esto pedimos la lectura, reflexión y análisis crítico sobre la escuela en las cárceles y el derecho de las personas privadas de libertad. Aquí estamos solicitando un audio, más o menos de unos 2 a 4 minutos, ¿no? Que sea compartido igual en el aula virtual. De todo lo que ustedes han ido viendo, ahí van a ver desde las limitaciones que hay en los centros penitenciarios. ¿Qué enfoque vamos a tener nosotros de la educación? Cuando hablamos de limitaciones, hablamos de muchas limitaciones, no por algo con el sector que trabajamos le llamamos un sector vulnerable, ¿no? Porque hay discapacitados, porque hay adultos mayores, porque hay jóvenes, ¿no? Porque hay mujeres, porque hay muchas veces en nuestra realidad y contexto niños viviendo con sus madres. Entonces, por eso le llamamos un sector vulnerable, pero las limitaciones no solamente creo acá en Bolivia, sino en muchos países de la región y del mundo, nos refieren a la falta de espacios educativos, limitaciones como infraestructura también en en el, eh, para desarrollar las actividades que nosotros quisiéramos plantear. Entonces, eso también vamos a ver en este Foro Social Mundial que nos plantea esta lectura de 18 páginas, ¿no? Y yo creo que va a ser importante que más allá de lo que nosotros planteamos con las preguntas que hemos sugerido acá, qué desafíos y acciones realizar para el fortalecimiento del derecho de educación en contextos de encierro, desde nuestra realidad, obviamente. Eh, Vamos a ir viendo la prisión, la educación es un derecho, no un privilegio, por ejemplo. Vamos a poder analizar eso. La prisión, la educación no solo reduce a la formación profesional o capacitación profesional. En la prisión, la educación tiene una dimensión social. O sea, creo que va a ser importante porque más allá de los derechos que nosotros hemos ido viendo, y a veces englobamos, digamos, sí, tiene derecho, pero ahora estamos desarrollando un poquito a detalle tal vez y de manera específica ciertos otros aspectos. No solamente el derecho como un tema, como un discurso repetitivo en el ámbito que nosotros desarrollamos nuestro trabajo, o un discurso romántico, sí tiene derecho, sí tiene, puede hacer esto, puede hacer el otro, ¿no? Pareciera que fuera romántico. De ahí a que se cumplan los derechos, ¿no? Resta mucho, ¿no? Alguien decía, a ver, nosotros como Estado o como parte de los funcionarios o servidores públicos, voluntarios, todos los que desarrollamos cierta actividad, pedimos y queremos que esas personas que han transgredido la normativa y la ley, ¿no? Respeten, aprendan a respetar los derechos de los demás, ¿no? Nos esforzamos para enseñarles eso. Cuando el Estado no respeta sus derechos, pareciera muy paradójico, ¿no? Decirles, respeten cuando nosotros no les respetamos los derechos. Entonces, en ese entendido van a poder tener una visión más amplia de lo que estamos trabajando con el tema de esta segunda semana, ¿no? También vamos a ir viendo dentro de la introducción, encontrar la educación en las cárceles de Latinoamérica presenta una complejidad profunda y una sumatoria de acciones dispersas y a veces improvisadas por parte del Estado, garante de las políticas educativas, ¿no? O sea, estos temas no pasa solamente en Bolivia, pero aquí lo vemos, tal vez desde nuestra realidad, lo vemos todo el tiempo. Entonces, pedimos por favor que apaguen sus micrófonos, los que tienen encendido el micrófono, para seguir desarrollando el tema. Entonces, creo que va a ser importante que nosotros podamos
desde nuestro punto de vista, enfocar esta visión, ¿no? Porque a veces uno hablaría de cierto centro penitenciario, pero no es lo mismo San Pedro que tal vez de La Paz, que Palmasola en Santa Cruz, o que el Abra en Cochabamba, o San Sebastián, un penal súper hacinado que no tiene espacios para nada, desde una realidad tal vez de tal vez incluso de una carceleta, ¿no? He visto que tenemos docentes que están impartiendo en Uyuni, ¿no? Y ahí hay muchas limitaciones, incluso para desarrollar el mismo diplomado que vamos a hablar más adelante, ¿no? Entonces creo que eso va a ser importante. Y por último, más allá de todos de las dos lecturas que tenemos en la plataforma, eh, se nos ofrece una otra lectura complementaria de 5 páginas, pequeñita pero importante, ¿no? El derecho a la educación, campo minado, dice. Muy interesante, que va. Bueno, esto no estamos obligados a hacer ningún tipo de trabajo, pero va a ser importante complementar con lo que hemos ido y contextualizar con lo que hemos ido viendo en las dos primeras lecturas, ¿no? Entonces ahí también eso va a ser importante que ustedes le den una repasadita. Es muy interesante lo que plantea José Beltrán, ¿no? El derecho a la educación campo minado y el asalto a la educación, dice, ¿no? Entonces son temas que le vamos a encontrar sentido seguramente leyendo. Creo que hasta aquí un poco va a ser lo que va a ser el trabajo de esta segunda semana con esos dos temas. Y habían algunos otros temas tal vez que podríamos ir desarrollando. La anterior semana habíamos hablado de tipos de educación, hemos hablado de características de los privados de libertad, qué enfoque educativo, ¿no? ¿Con qué paradigma educativo estamos ahora? Hablamos del enfoque humanista para que desarrollaría mejor porque ve de manera integral al privado de libertad. Y ahí hemos visto también, hemos recogido bastantes aportes de sus compañeros que nos han hablado de las realidades, unos que nos decían que es mejor trabajar con los adultos porque le ponen más empeño, más trabajo, y los otros que también nos decían que los jóvenes también se puede trabajar con ellos porque también tienen muchas expectativas en el desarrollo de su formación educativa. Entonces, hemos tenido de ambos, ¿no? Creo que eso ha sido importante. Entonces, un poco para recapitular lo que hemos hablado la anterior semana. Pero para esta semana un poquito, habían ciertos temas, creo que es importante tocarlos. Han habido problemas para el ingreso a la plataforma. No creo tanto problemas por la plataforma o por algún tema tecnológico de la plataforma, sino creo que han habido limitaciones. Nos han comentado desde Uyuni que no tienen internet por el lugar, ¿no? Entonces, solamente para aclarar, la plataforma tiene todos los documentos, los textos de lectura. Lo único que pedimos cuando estamos pasando las clases virtuales, sí, digamos, es en línea. Pero más allá de eso, igual estamos viendo la manera de que la clase sea grabada y podamos facilitarles también las clases a los que requieran o colgarlo en sí en la plataforma, ¿no? Pero cada quien puede bajarlo en su flash, ¿no? En su computadora, se va a un lugar que tenga internet, una vez por semana puede ir, bajar, y cuando tiene que entregar los trabajos, volver a conectarse a internet o buscar un lugar de internet y bajar los trabajos que se requieren. Entonces, uno se da formas. Esa es, yo creo, la facilidad más grande que tiene esta plataforma y este diplomado, de que todos los documentos se pueden bajar, ¿no? No son documentos que solamente los puedes leer o tener en línea, sino que se los puede bajar, y eso es, yo creo, una facilidad también para las personas que tal vez tienen poco acceso a este servicio, sobre todo los que están no en ciudad, tal vez en el área rural, ¿no? Lo otro es, sí, digamos, para los foros es necesario tener, para interactuar en los foros, es necesario que puedan conectarse, ¿no? Pero igual, el rato que bajan a bajar los trabajos, pueden igual, de igual manera, interactuar en el foro, de la plataforma, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos, creo que, conociendo la realidad de cada uno de ustedes, y creo que no hay problema de entender también esta situación. Daniel está a cargo del grupo para las dudas en la plataforma, ¿no? Si alguien tuviera todavía alguna duda del ingreso a la plataforma, ciertas dudas, tal vez al final de de este curso podamos con Daniel sacarles
de cualquier duda, pero de todas maneras tenemos los grupos de WhatsApp. En los grupos de WhatsApp igual podemos interactuar, pedir. Creo que tenemos un buen equipo de apoyo. Se ha estado resolviendo bastantes cosas, comunicándose incluso nuestro equipo con aquellas personas que no han podido ingresar o no han ingresado, tratando de motivar también a que no vayan a dejar, creo, este diplomado importante que tenemos, ¿no? Entonces creo que hemos ido un poco en esta primera semana subsanando estos detalles y creo que también muchos se han ido poniendo al día, han ido entregando sus trabajos, ¿no? Creo que vamos a hablar también con Adolfo, Daniel, para ver aquellos que recién han ingresado también al diplomado, de ver qué plazos establecemos también para que vayan poniéndose al día en sus trabajos. Lo que nosotros para nada queremos entorpecer o ser rígidos en decir esto no tiene vuelta atrás y, no, claro que los tiempos y los plazos en la plataforma se cierran, ¿no? Eso también hay que tomar en cuenta, pero creo que ha habido también tolerancia de parte de la administración de la plataforma y de las personas que están llevando adelante el CDA, el diplomado. Hasta el día de mañana vamos a pasar un modelo de carátula. Esto también con el afán de facilitarles, ¿no? En el modelo vamos a pasar esto a los grupos de WhatsApp. En el modelo de carátula para los trabajos o para presentación de trabajos, solamente van a cambiarle el nombre. O posiblemente en este primer módulo estará mi nombre como docente tutor. Hay otros dos módulos más del diplomado donde están otros compañeros que van a estar de docentes que los nombres los van a tener en su debido momento. Cambiar su nombre del docente tutor, nada más. O sea, también es un hecho de facilitarles también el trabajo de estar elaborando las carátulas, buscar los logos, etcétera, ¿no? Entonces, hasta el día de mañana también vamos a pasar este, este modelo de carátula, ¿no? Que va a ser para todos lo mismo, ¿no? Eh, Ahora sí quisiéramos un poco ver si han habido algunas dificultades en el tema de entrar a la plataforma. Seguramente hay personas nuevas que están también, no han estado en la primera clase, han estado entrando en la semana también y se están poniendo al tanto. Entonces, quisiéramos saber, estamos con Daniel, estamos acá para escucharles también si han tenido alguna dificultad. Como les digo, la plataforma es amigable, no es una plataforma donde está todo y podemos interactuar en la plataforma, pero si asimismo hubiera alguna dificultad, nosotros estamos un poco para tratar de aclarar, apoyar, ¿no? En el trabajo. Entonces, Daniel, quisiera dar la palabra tal vez a las personas que han tenido alguna dificultad. Sí, pueden, también tienen en la misma pantalla, tienen el símbolo de la manito, entonces pueden levantar la mano para ir solicitando la palabra de manera ordenada. Y si no, podemos invitar también. Sí, creo que todos no han tenido dificultades, pero no han presentado algunos de sus trabajos, ¿no? Pero bueno, les vamos a nuevamente reiterar, vamos a ir comunicándonos internamente con algunos que no han todavía presentado. Adolfo está y Daniel están viendo también ese tema. Pero más allá, por eso les decía, no es mucho problema la plataforma, es más el interés creo que, o la falta de tiempo de algunos que han estado seguramente por falta de tiempo no presentando las cosas. Pero no olviden que es un diplomado, no es un posgrado. Creo que todos tenemos que ahí mostrar también nuestras, los profesionales que somos, ¿no? O sea, esto ya no estamos en la universidad, estamos en un posgrado y creo que eso merece también de toda nuestra atención y responsabilidad. Pero de igual manera, vamos a nuevamente comunicarnos con todos ustedes, ¿no? Vamos a comunicarnos con aquellas personas que han estado faltando. Entonces, yo quisiera invitar a ver a Janet Villanueva Chávez, que se vaya presentando, dónde está trabajando, quisiéramos conocer también su experiencia y si no hay experiencia también, a ver, conocer sus expectativas de este diplomado, qué le parece. Hemos escuchado experiencias la anterior semana muy importantes que nos han aportado bastante, ¿no? Porque es la práctica que nos hace más que la teoría. Entonces, Janet, si nos escuchas, por favor.
Omar Angulo. Hola. Janet, adelante. Sí, creo que estaba con el micrófono apagado. Algo está Sí. pasando con la señal, el internet se va, vuelve y bueno, es un problema. Bueno, primeramente buenas noches a usted, a mis compañeros. La anterior clase había participado con la experiencia que yo tengo en mi área, trabajando ya 10 años en recintos penitenciarios. Yo soy de Cochabamba. He tenido la oportunidad de trabajar en 3 recintos, bueno, 4, San Sebastián Mujeres, San Sebastián Varones, San Antonio, y también en el Centro de Infractores de Jóvenes, ¿ya? De adolescentes. Bueno, he tenido una muy buena experiencia. Cada año uno va mejorando su práctica educativa, pero creo que tantos años seguimos arrastrando el mismo problema, ¿no? A pesar de que se realizan congresos en los que participan muchos actores de ciertas instituciones que trabajamos ahí adentro, pero nos quedamos ahí. Ya solamente creo que son palabras, son documentos escritos, pero nada se pone a la práctica y eso no está bien. Tal vez necesitamos más motivación por parte de las autoridades, porque ya parte de los maestros, hasta incluso económicamente, nosotros tenemos que solventar ciertos gastos para poder colaborar a los participantes y poder llevar material educativo, algo esencial que ellos lo necesitan, sin aquello pues no podrían, ¿no? Entonces, yo la anterior clase había dicho, tantos años de experiencia, he podido plasmar en 2 cosas lo que es la enseñanza en recintos penitenciarios. La motivación, que es tan importante porque son personas que tienen diferentes problemas, diferentes problemáticas en todo sentido. Entonces, ahí el maestro hace un trabajo bastante especial trabajando con la parte psicológica, la parte humana, hacer que el participante reaccione, porque una vez cuando llega ahí, parece que el mundo se ha hecho pedacitos para ellos y empiezan a desmotivarse, baja el autoestima y cuesta mucho levantarlos y hacerles pensar que nuevamente la vida tiene sentido, ¿no? Entonces, estaba leyendo sobre los derechos humanos y sí, primeramente hay que rescatar esa parte donde ellos son seres humanos con derechos, ¿no es cierto? Entonces, yo trabajo, ahora estoy con las mujeres, ¿no? En el recinto de mujeres. Es muy bonito trabajar con ellas porque se ve una calidad, o sea, si el maestro motiva a que ellos puedan estudiar, aprender, los participantes dan de sí, pero si el maestro no motiva aquello, bueno, pues todo queda ahí en el suelo, ¿no? En cuanto a mi experiencia, licenciado, es esa, son 10 años de trabajo, me gusta trabajar y bueno, con el trabajo del ensayo que hemos ido haciendo, más información, le comento que tengo muchas expectativas en el curso, o sea, estoy conociendo algo que tal vez no conocíamos, simplemente hacíamos una labor educativa y participábamos en algunos congresos, pero ahí quedó todo. En cambio, este diplomado me está motivando a que yo aprenda más y pueda compartir con mis colegas y trataré seguramente después de esto de formar un equipo donde todos podamos trabajar con un mismo fin, un mismo propósito, el ayudar a estas personas para que puedan seguir en esta vida y proyectarse, ¿no? Tener un proyecto de vida, ya que aquello les falta a muchos. Es por eso que muchos caen, reinciden, porque no saben dónde es su norte. Y el maestro juega un papel fundamental en mi clase. Eso en Gracias, Janet. cuanto a mi participación, licenciado. Muchas gracias. Tenemos a Marco Antonio Amaru Flores. Marco Antonio Amaru, ¿estás con nosotros?
tenemos. A ver, a una conocida, a ver, ¿estamos, Marco Antonio? No lo escuchamos. A ver, una compañera conocida, a ver, Milenka Castro, estás con nosotros, a ver, nos puedes compartir, a ver, tus expectativas respecto al diplomado y la primera semana, sobre todo, que has estado con las lecturas del diplomado. Están un poco tímidos, che, los compañeros. Daniel. Janet, tal vez si pudieras cortar tu micrófono, por favor, creo que se quedó prendido. Claro que Gracias. A ver, vamos a pedir a la amiga Mónica Huanca Estrada, está con nosotros. A ver, por favor. ¿Nos ha escuchado? Tenemos una preguntita que han escrito Ya, al adelante. tablero. Dice, bueno, es de Richard Hugo Ramallo. Necesito entregar, dice, los 2 primeros trabajos, ¿cómo puedo hacer? Y bueno, les sugiero enviar los formatos a través de los grupos, dice, ya que ingresar a la plataforma es complicado. Yo creo que no hay problema, ¿no? Estamos, creo, en esta primera semana poniéndonos al día con varios compañeros y creo que no va a haber dificultad. Vamos a considerar esa situación porque, bueno, algunos entraron tarde, no estuvieron en la primera clase, entonces no creo que no hay problema. Algo que mencionaba Janet también, el tema de la motivación en el tema educativo, en los centros penitenciarios, ha manifestado los 10 años de experiencia que lleva en este tema. Tenemos dentro el diplomado a distintas gamas de profesionales, ¿no? Médicos, trabajadores sociales, sociólogos, ¿no? Abogados, cientistas de la educación, educadores, ¿no? Entonces, el otro día y hablábamos con una compañera, por ejemplo, que es del área de salud, ¿no? Me decía ella, sí, en el tema educativo, ¿cómo harías? Yo le pregunto, ¿no? Agarraría para socializar un tema de salud, higiene, etcétera, etcétera. Agarraría, voy, los reúno y les socializo, como se hace afuera. Y ahí creo que está un poco también en lo que queremos hacer de diferente en este diplomado y de especificar en distintas áreas, ¿no? Porque muchas veces de la manera que podemos querer explicar en un contexto diferente que no sea el centro penitenciario, puede que tengamos buenos resultados queriendo transmitir el tema del mensaje, ¿no? O la enseñanza-aprendizaje. Pero puede que en un centro penitenciario sea diferente, ¿no? Entonces creo que también esas herramientas que vamos a tocar en este diplomado, ir también, ¿no? Porque dentro de un centro penitenciario, el área de salud, recién hemos tenido el tema tenemos todavía el tema de la pandemia, del COVID-19, y bueno, los médicos han estado yendo por todas las secciones de los centros penitenciarios que les ha tocado socializar los planes de contingencia, de emergencias que se han hecho y se han elaborado desde el régimen penitenciario seguramente. Y bueno, pues han tenido que interactuar para hacer conocer estos planes, ¿no? Entonces, tienen que tener las herramientas necesarias para que lo que ellos están queriendo manifestar, enseñar o hacer llegar a los privados de libertad, tengan los instrumentos necesarios para hacer llegar y ellos puedan entender, ¿no? Porque se preguntaba a los privados de libertad, ¿han venido los médicos? Muchos decían, no, pero si tú has estado en la reunión y has escuchado, pero decían, manifestaban en ese sentido, ¿no? Entonces, quiere decir que tenemos que buscar estrategias para llegar a los privados de libertad. Eso es lo que estamos queriendo ahora compartir un poco, queremos conocer también. Entonces, yo veo un poco de timidez de muchos de los compañeros en torno a participar y querer interactuar,
pero lo que queremos conocer, si más allá no hay experiencia de trabajo, por lo menos conocer también las expectativas que tenemos y si lo que estamos viendo en el diplomado y toda la guía que tenemos va a servir lo que están conociendo en el tema más allá de los derechos humanos y lo que dice la Constitución, lo que dicen los derechos universales, lo que estamos viendo también con los documentos que estamos facilitando, ya en específico, ver un poco más allá de lo que tienen en derecho los privados de libertad, si se cumplen o no se cumplen, ¿verdad? Entonces, creo que es importante ver desde las distintas ópticas todo lo que vamos viendo. No sé si está Gabriela Janet Reyes con Bueno, nosotros, Mónica o Huanca quienes nos escribe que tiene problemas para activar su micrófono, que quiere participar. ya, Olivia Milenko también. Entonces, estamos en el caso del micrófono, directamente hagan un clic, por favor, al icono del micrófono y hay que esperar un ratito para que se pueda activar. No donde están las flechitas, les va a abrir un panel y les va a dar otras opciones, directamente en el icono. ¿Ya? Entonces, puede ser que en adelante. algunos casos esté un poco más lento, ¿no? Sí, ya está con nosotros Gabriela, creo. A ver, adelante, Gabriela. Sí, estoy. Buenas noches. Bueno, en cuanto a la experiencia que yo tengo no es tanta, pero y últimamente no he estado trabajando mucho con privados de libertad, pero en cuanto a la experiencia que yo he tenido, ha sido bien enriquecedora, ¿no? He visto lo que decía la compañera de, de la de que se debe incentivar a las personas privadas de libertad, tanto hombres como mujeres, para seguir sus estudios. Nosotros hemos dado talleres con el PAB y ha sido muy interesante que todas las personas, varias personas de diferentes niveles, digamos, educativos, se hayan sumado a estos talleres debido a que eh, son talleres más de experiencia personal. Entonces, y motivación también. Ayuda a las habilidades sociales. Mi computadora está medio mal, parece. Y bueno, no, me encanta la primera semana porque siempre aumentar el conocimiento es bien importante. Los derechos humanos, bueno, todos lo sabemos muy superficialmente. No podría, como en el video, yo tampoco hubiera podido mencionarlos. Y los derechos de los privados de libertad son muchos más específicos o muchos más especializados, si se podría decir. Entonces, estaba muy buenos los documentos que nos ha dado el licenciado y expectativas. Yo quiero tocar más el tema de la reincidencia y reingreso, que me parece temas bien importantes. No sé si algo más. No, está bien, gracias. Claro, de nada. Gracias, Gabriela. Si alguien más quiere tomar la palabra, ya que las manitos no están levantando, si alguien más no tiene problemas con sus audios, podemos un poco tomar la palabra. Queremos conocerlos también, queremos conocer las expectativas que hay, si hay experiencias, mucho mejor. Queremos enriquecer este grupo con sus experiencias, porque son diferentes, ¿no? Así como son diferentes las distintas profesiones, son diferentes también las experiencias, porque vienen de un centro a otro. Hay compañeros que están en distintos centros penitenciarios, y a otros que tal vez no han estado en algún centro penitenciario, pero también conocer lo que estamos hablando, lo que estamos trabajando con las personas, más allá de los derechos humanos, lo que vemos en los centros penitenciarios son seres humanos que necesitan de la atención del Estado, ¿no? De las instituciones del Estado,
¿no? Entonces, es lo que decía la Constitución Política del Estado. Lo que veíamos en el video, lo que ustedes han visto en el video, han visto conquistas en derechos humanos, ¿no? Cómo han ido luchando la gente por el tema de hacer prevalecer ese derecho, ¿no? Con el que uno nace, ¿no? El que se respete. Lo mismo ha pasado tal vez en pequeñito con nuestros privados de libertad en Bolivia. Antes, si ustedes revisan, antes del 2002 de la Constitución Política del Estado, no habían los derechos de los privados de libertad, en específico lo que hablaba Gabriela, ¿no? Después de haber hablado con asambleístas, yo les decía, hemos tenido tal vez esa oportunidad de hacer ese trabajo de lobby, de mencionarles que ellos también tienen derechos, que son un sector vulnerable, es que se ha podido conseguir por lo menos 2 artículos en específico, donde habla de la responsabilidad del Estado en torno a la reinserción social del privado de libertad, pero sobre todo también habla de la obligación del Estado en torno a la educación y al trabajo y las oportunidades que deberían tener los privados de libertad, ¿no? Más allá de que sea, ya les decía, un discurso romántico, pero que deberíamos hacer todos los actores que estamos inmersos en este tema, desde el régimen penitenciario, que es la institución responsable de poder hacer realidad todo esto, en representación del gobierno o del Estado, hasta todas las instituciones que estamos involucradas como sociedad civil organizada, instituciones, ONGs, ¿no? Porque todos hacemos Estado, ¿no? Entonces, los gobiernos subnacionales, creo que la normativa está, ¿no? La ley de seguridad ciudadana, la ley 264, la 836, esas leyes están como corresponsabilidades de buscar la reinserción en el marco de la seguridad ciudadana, ¿no? El mundo está hablando de seguridad ciudadana, pero no está dejando de hablar de los centros penitenciarios. Pero creo que estas lecturas que estamos teniendo y el material que se ha colgado va a ayudar un poco a discernir también la responsabilidad de nuestro Estado y en cuánto estamos cumpliendo o estamos vulnerando. Ya les decía, les pedimos y queremos enseñarles a respetar como Estado los derechos, porque han transgredido seguramente algún derecho de alguna otra persona, por eso están en privación de libertad. Cuando nosotros no respetamos sus derechos, ¿no? No estamos respetando los derechos. Es bien paradójico querer enseñar cuando tú no lo cumples, ¿no? Entonces, ese tipo de discernimiento seguramente vamos a tener en esta segunda semana. Ya les decía, hay que plantearse siempre preguntas más allá de lo que planteamos nosotros en el texto, plantearnos también desde nuestra realidad, y si tenemos que escribirlo, escribimos y compartimos. El foro también va a ser importante, la participación de ustedes en el foro para compartir esto, ¿no? Entonces, no sé si hay algún otro compañero que quiere presentarse. Licenciado, buenas noches. Adelante, nombre, por favor. Mi nombre es Marco Antonio Amaru Flores, de la Dirección Departamental de La Paz. Licenciado, muy buenas Marco noches. Antonio. Hemos hablado aquí de celular, yo estoy en camino a casa. He tenido problemas con el equipo, pero ya lo he restablecido. Primeramente, ¿no? La forma de experiencia con relación a los derechos humanos es muy importante. En mi área es más que todo del área jurídica, ¿no? Yo soy abogado de profesión. De la misma forma he empezado, ¿no? Yo en defensa pública, primero he empezado a conocer, ¿no?, a los privados de libertad en el recinto penitenciario de San Pedro, de La Paz, Chunchocoro, Cojo Brajes, Cojo Miraflores, Calauma, ¿no? En la cual hemos visto la propia realidad de la vida de los privados de libertad, ¿no? Quizás uno dice, ¿no?, como abogado, bueno, ¿por qué pierde la libertad? Porque supuestamente habría cometido un delito, ¿no? Pero siempre se garantiza su presunción de inocencia. En estos años de experiencia, nosotros siempre hemos valorado el derecho a la libertad de una persona, ¿no? Ahorita tienen todos los derechos, ¿no?, los privados de libertad, pero siempre ellos prevalecen en el derecho a la libertad. Pero si bien tiene el derecho a la vida, a la salud, que son derechos fundamentalísimos, como el derecho a la dignidad, a la honra, pero mayormente por la sociedad son mal vistos, ¿no? Porque habrían cometido esas personas delitos y son mal vistos por la misma sociedad,
que a veces los discriminan, ¿no? Y así vamos continuando que desde Defensa Pública hemos visto, ¿no? Pero la situación también ha cambiado ya en juzgados, ¿no? En juzgados es muy diferente, ¿no? Persona privada de libertad que no tenga un movimiento económico, lamentablemente su proceso se paraliza, ¿no? Es una forma también, si bien los privados de libertad han perdido el derecho a la locomoción o el derecho a la libertad, pero los otros derechos continúan. Y nunca he visto, ¿no?, en juzgados que se aplica el principio de severidad y el principio, ¿no?, de, como uno dice, la justicia es gratuita, ¿no?, libre y oportuna, pero lamentablemente ellos también han sufrido de esa forma, ¿no? Privados de libertad que no tiene dinero, no mueven, ¿no? Y así continuando, actualmente, ¿no?, en la profesión libre hemos visto también a las personas privadas de libertad como condenados, sentenciados, y asimismo las personas que están preventivos, eso les ve, ¿no?, una forma también de capacitarles. La Constitución Política del Estado, en el artículo 74, dice, ¿no?, la de inserción social. Y nosotros como régimen penitenciario y el equipo multidisciplinario de cada recinto tenemos que apoyarlos, motivarlos y psicológicamente, señores privados de libertad, apoyarles, ¿no?, en su formación académica, tanto en el estudio, en el trabajo, motivarles, ¿no?, a los señores. Eso es un poquito en lo que estoy viendo que están realizando ya los equipos multidisciplinarios y así ya que no haya hacinamiento en las cárceles, ¿no?, más que todo. Un equipo multidisciplinario debe ser muy importante para la reinserción social, para aplicar ese principio de progresividad, ¿no?, en el derecho de ejecución penal, en la cual vemos cada día, ¿no?, esa forma de experiencia, ¿no? Ahora ya estamos viendo que sí, desde el 2002 está ya valorando el derecho, los derechos humanos de un privado de libertad, ¿no? La Corte Internacional de Derechos Humanos, de la misma forma, ¿no?, bajo el principio de convencionalidad y el principio de favorabilidad, apoyan, ¿no?, a los privados de libertad para que no se vulneren todos sus derechos, ¿no?, para que no sean torturados, no sean discriminados, etcétera, ¿no? Pero es una forma de experiencia en la cual nosotros personalmente y mi persona lo está viviendo cada día, ¿no? Que cada día necesitan un apoyo siempre. No es lindo estar encerrado, ¿no?, en un recinto, pero con el tiempo al futuro, esta persona puede realizar una reinserción social conforme la ley 2298, que tiene todas las atribuciones. Es muy interesante. Si le aplicamos esa ley de progresividad, el privado de libertad va a salir adelante, ¿no? Eso es una forma de experiencia, licenciado, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Nada más. Gracias, Marco Antonio. Me parece muy importante la puntualización también de trabajar en equipo, ¿no? De trabajar, y por eso creo que es importante y enriquecedor también lo que van a poder manifestar algunas otras áreas, ¿no? Muchas veces el privado de libertad en la gama o el abanico de opciones que tiene educativa, hemos hablado que hay desde alfabetización, posalfabetización, tenemos la parte de los SEAS también que están trabajando con la educación alternativa, quiere decir que uno puede salir bachiller dentro de un centro penitenciario. Tenemos en algunos centros institutos de educación superior donde salen contadores a nivel técnico superior. Tenemos la UNSA también en algunos centros, otras universidades privadas también en algunos otros centros, ¿no? Entonces, hay las oportunidades correspondientes, ¿no? Muchas veces hablando de la educación alternativa, los SEAS se inscriben y les dejan a los profesores a su suerte, ¿no? Claro, el profesor del Ministerio de Educación, con todo el empeño va, tal vez sin las herramientas necesarias, y se encuentra con ausentismo, se encuentra con privados de libertad que no toman atención en el aula, se encuentran con privados de libertad totalmente desmotivados, ¿no? Los esfuerzos que puedan hacer los profesores no son lo suficientes como para poder lograr que esa persona se recupere o tome atención en el aula o cumpla con sus actividades. A veces hasta por lástima están aprobando. Algunos yo he conocido profesores, ¿no?, por lástima aprobando a los privados de libertad cuando no necesitan esa lástima, ¿no? Entonces sí necesitan un trabajo tal vez de equipo. La profesora, el que imparte educación, debe sentirse respaldado por un equipo multidisciplinario, como mencionabas, Marco Antonio,
Y creo que eso es importante porque eh, necesitan mucho apoyo. La anterior semana nos decía una compañera de Oruro que necesitan mucho apoyo psicológico. ¿Necesitan del apoyo del abogado? Sí, porque están en una situación jurídica incierta muchas veces, por lo que son preventivos. Y si son sentenciados igual. Entonces, el abogado también tiene que darle certidumbre de su situación, de lo real que está pasando en el centro penitenciario, porque desde que un privado de libertad entra a un centro, su mayor anhelo es la libertad y vive también expectativas de lo que su abogado le va dando las esperanzas, ¿no? Un mes, una semana, ¿no? Y va pasando el tiempo y tenemos una retardación grande de justicia, otro de los problemas y la vulnerabilidad que también tienen los privados de libertad. Entonces, el abogado es importante ahí para motivar, el psicólogo mucho más, el trabajador social, porque muchas veces están desmotivados porque la familia no va, no lo apoya, etcétera, etcétera. Entonces, trabajo social también es importante y más allá de lo que también es el área de salud, ¿no? En toda su dimensión, más allá de salud mental, también el tema de salud, porque muchas veces pueden estar enfermos, pueden estar con alimentación baja, entonces se dan cuenta, es todo un mundo el tema de educativo, o sea, no es solamente dejar al profesor que imparte la educación regular a su suerte y que esté solo llevando y tratando de que vayan a continuar con su educación, tal vez regular o tal vez la educación que habíamos formal de un privado de libertad, si no es un trabajo de equipo, ¿no? De igual manera, hemos conocido experiencias también de trabajo social impartiendo cierta formación en grupos, ¿no? Y también tal vez los psicólogos tienen más herramientas para poder manejar ciertas cosas, pero el área de trabajo social tal vez no, el área de salud lo mismo, o tal vez el mismo abogado, ¿no? Es que cuando habla el abogado todos ponen atención porque está hablando creo que el tema de que habla el abogado siempre va a ser de interés del privado de libertad, porque siempre desde que entras el tema jurídico, ¿no? De su proceso, ver con qué puede nutrirse para orientarle a su abogado, qué más puede hacer. Entonces creo que va a ser importante la interacción también, el perderle el miedo también un poquito al micrófono, queridos compañeros, y compartan sus experiencias. Estamos viendo teoría en la plataforma, ¿no? Esa teoría se relaciona mucho con la práctica y la realidad y las limitaciones que tenemos en nuestros centros penitenciarios. Ya les decía de infraestructura, hacinamiento, sobrepoblación, sobre todo eso, que limita muchas veces a poder desarrollar en mejores condiciones el tema de enseñanza-aprendizaje. Entonces, es necesario ver qué podemos hacer. Hay mucha gente del régimen penitenciario acá, como ellos también, más allá de las funciones que deben desarrollar y las expectativas que tienen desde lo que vamos a aprender en ese diplomado, gestionar cómo podemos resolver ciertos temas, ¿no? Va a ser importante por eso la participación de todos, o sea, queremos la participación de todos, vamos a tratar de que desde lo interno podamos un poco conversar con varios de ustedes en lo que dé también el tiempo y podamos un poco seguir compartiendo esas expectativas. No sé si alguien más quiere participar. Licenciado, buenas noches. Por favor, la Adelante. palabra. Nombre, Le por favor. habla Wilson Guanaco Vélez, soy de la ciudad de Oruro, profesor. A mí, esta primera semana, la verdad, sí me causó mucha expectativa, en especial la última lectura, si más no me equivoco, la parte que menciona, ¿no? E indica, no podemos encarcelar a una persona durante mucho tiempo o muchos años y esperar, ¿no? Que éste cambie, sin ofrecerle las posibilidades necesarias para que éste pueda cambiar. Entonces, tomando en cuenta este aspecto, yo considero que ese cambio que necesitamos en esta persona que está recluida, lamentablemente, le ofrece la educación. ¿Por qué? Eh, Porque prácticamente que nosotros les vayamos a formar a los reclusos o a los que están en la cárcel en distintas áreas, ya sean humanística, con el objetivo de que éste pueda surgir, lograr el bachillerato y capaz alguna formación técnica productiva, va a tener una esperanza de reinserción en la sociedad más favorable.
aplicando lo que ha aprendido dentro del recinto, en este caso, ¿no? Y prácticamente ese sería capaz nuestra forma de nosotros, de los educadores, de colaborar e impedir que éste reincida otra vez delictivamente y pueda volver a lo que es el recinto penitenciario. Asimismo, considero que si un educador está bien comprometido con la labor que debe hacer y toma a uno que está privado de libertad como una persona y que en esa persona él puede actuar e influir y cambiar la forma de pensar de este para que luego se pueda reinsertar, está haciendo un muy buen trabajo, ¿no? Además de eso, también una de las partes que me ha interesado de la lectura ha sido el entendido de que cuando buscamos la humanización a veces tendemos a confundir con el hecho de que conseguimos, digamos, no sé, un espacio mejor para él o no sé, quizás un día donde les den un alimento más especial, ¿no? O un buen trato de alguien, pero para mí quizás humanizar a esta persona o tratar de humanizarlo o humanizarlo prácticamente está en lograr el cambio en esta persona, ¿no? Que si antes cometió delitos y tuvo una actitud negativa que le llevó a incumplir las normas y las leyes, entonces nosotros en el hecho de humanizarlo, que no sea simplemente el conseguirle mejores condiciones externas capaz, sino que lograr el cambio en esa persona para que esta persona saliendo de donde está pueda insertarse en la sociedad de una mejor forma, ¿no? Y allí estaríamos creando capaz, si, si el término cabe, un ser humano más humano, ¿no? Porque tengamos en cuenta que a veces pensamos negativamente y decimos, él es un animal por haber hecho esto, o él es una bestia, que esto, que el otro, ¿no? Pero si encontramos ese cambio, yo creo que creamos una persona más humanizada. Esa sería, licenciado, mi intervención. Me parece bien, me parece bien. Hay ciertos aspectos que hay que tal vez profundizar, ¿no? A veces hace tiempo nos preguntaban qué merecen los privados de libertad. Muchos dirían, sí, merecen una oportunidad, pero nos quedamos siempre con el, con las taras de seguir pensando es un delincuente, ¿no? Que muchas veces lo que está pasando sí se lo merece, que no tenga acceso a la educación, que no tenga acceso a tener un espacio donde descansar más allá de los muros, ¿no? Pareciera que todavía seguimos pensando, ¿no? Yo hablaba con muchos Juan Carlos, no se oye, no se escucha, no se escucha. ahora sí, Ahora sí. ya, sí, perdón. Les decía, ¿no? De que es importante, no sé dónde me he quedado, dónde se ha cortado el audio, pero de todas maneras creo que el hacer entender que tienen derechos, pero también responsabilizarlos, que aprendan la responsabilización y que también tienen que aprender sus deberes dentro de un centro penitenciario, va a ser importante, no solamente el tocar y decir tienen derecho a todo y ser unos padres o muy paternalistas con los privados de libertad, no les va a ayudar mucho y no va a ser parte de lo educativo que queremos que aprendan, ¿no? Hablábamos en el tema jurídico de que los privados de libertad tienen ciertos beneficios, ¿no? Y a veces equivocamos el camino como desde la misma normativa de decir, a ver, tienes derecho a estudiar y trabajar, sí, pero si estudias o trabajas, yo te doy un beneficio, ¿no?
Y no deberíamos condicionarlos de esa manera. Deberíamos buscar de que estudien o trabajen o que motivarlos de otra manera, pero no a cambio de un beneficio. Pero actualmente nuestra normativa, en la ley 2298, ¿no? El artículo 138 que habla de redención, estudias o trabajas 2 días y te redimo 1, ¿no? Y muchas veces el privado de libertad se vuelve su prioridad el querer salir en libertad, con cualquier beneficio, ya sea extramuro, sea redención y extramuro, muchas veces se acogen a ambos, o por último, las sentencias altas a la libertad condicional, ¿no? O muchos están esperando el tema del indulto, más allá de pasar cierto tiempo en el aula o en el trabajo, en algún taller, están esperando la libertad, ¿no? Y deberíamos trabajar de manera diferente nosotros los que estamos impartiendo educación en los centros penitenciarios, de buscar eh, la formación integral, de que si logramos cambiar ciertos hábitos, ¿no? De ciertos privados de libertad, eh, no sea obligado, no sea porque yo te doy algo o porque la ley así te favorece, te vas a ir más pronto en libertad, sino que realmente se pueda eh, el privado de libertad pueda lograr sus objetivos en el ámbito educativo en este caso, no esperando otra cosa más que lo que le estamos ayudando a nosotros le va a servir de por vida, ¿no? Le va a ayudar de aquí en adelante, ¿no? No es que se tiene que ir rápido y nosotros la motivación, tienes que estudiar, pues si no te vas a quedar, ¿no? Entonces creo que eso es importante también un poco asimilar varias de estas cosas. Yo creo por eso que va a ser en este primer módulo, en las 2 clases que quedan todavía, que van a quedar en tercera semana y cuarta, que vamos a compartir con mi persona, seguir tocando estos temas, porque si en este primer módulo no vamos orientándonos y sabiendo lo que queremos del diplomado, tal vez los otros 2 módulos no lo vamos a entender y vamos a pensar que solamente estamos hablando de sus derechos y no vamos a profundizar lo que queremos profundizar, de que nosotros como educadores tenemos que realmente especializarnos en el tema de la educación en contextos de encierro, ¿no? Tener las herramientas necesarias para poder impartir la enseñanza-aprendizaje en el aula, ¿no? De ver de manera integral al privado de libertad, obviamente en el marco del respeto a sus derechos, pero sobre todo eh, lograr los objetivos que queremos con cada uno de ellos, ¿no? Diferenciado, ¿no? Integral, diferenciado, ¿no? Por eso estamos con el enfoque humanista, ¿no? El enfoque humanista ve al privado de libertad, lo recupera, le escucha, no es un tema vertical, es horizontal, y eso es lo que ha resultado tal vez desde las experiencias que tenemos en los centros penitenciarios. Tal vez ya manera de cerrar, no tenemos algunas personas más. Silvia Condori está con nosotros. Silvia, ¿nos escuchas? No sé si alguien... Hasta Silvia. Adelante, Silvia. Adelante, Silvia, te escuchamos. Algunos compañeros creo que están teniendo problemas al momento de activar su audio. Silvia. Ludwig Antonio Miranda está con nosotros. Ludwig. De igual manera. No sé si alguien voluntariamente quiere participar, Hola. compañeros. Hola, ¿con quién estamos? Hola, muy buenas noches, Adelante. licenciado, compañeros de este diplomado de contexto de encierro. Parece que tengo eco. Sí.
Lo que yo quiero expresar en este momento es decir Nombre, que yo, por favor, compañera, su nombre, por favor. Roxana Mata Quinta, Roxana, adelante. Adelante, la escuchamos. mire, yo soy una profesora de educación regular. La verdad, yo nunca he trabajado eh, con recintos penitenciarios. Entonces, la primera vez que yo entro a un diplomado de esta categoría, y me parece muy interesante aprender nuevas experiencias. Yo trabajo con jóvenes adolescentes de secundaria, pues en un colegio en área rural. Entonces me parece interesante, como les digo y les comento, estas situaciones a veces suceden en áreas rurales. Yo tengo, a ver, como una manera de experiencia, ¿no? Ha sucedido hace mucho tiempo eh, algunos atropellos a algunos profesores por algunos delitos que ha pasado con jóvenes y se los han llevado así a la cárcel. Sinceramente, en ese momento no sabemos qué hacer, ni cómo ayudar, ni cómo apoyar, por el motivo de que no sabemos en su totalidad las leyes ni las normas. Entonces, nos quedamos de brazos cruzados. Es por eso que me parece muy interesante para mí este diplomado, aprender de esas leyes, aprender de las normas, de cómo tal vez podemos ayudar o motivar a los que están dentro de la cárcel, pero como les digo, yo no trabajo con estos recintos penitenciarios, pero me parece muy interesante y felicitar al mismo tiempo a los profesores que trabajan con estas personas, porque de verdad es una labor muy ardua, hay que tener paciencia, hay que ser psicólogos y en sí tener una personalidad para trabajar con ellos, porque me imagino que ahí adentro, dentro de la cárcel, encontramos diferentes tipos de personas con diferentes éticas morales, valores. Entonces, me parece que hay que tener personalidad. En una ocasión les comento que me invitaron a trabajar en recintos penitenciarios, pero un poquito me dio el miedo, el temor de toparme con personas que tal vez me iban a hacer algo, ¿no? Porque realmente las personas tenemos, los que estamos afuera, tenemos ese sentido de decir, ahí adentro viven o están personas que han lastimado al exterior, a la sociedad, y entrar a trabajar ahí, un poquito tenía yo el temor de trabajar con ellos, es por eso que no he aceptado ese trabajo. Por ese motivo también estoy tratando de aprender con este diplomado y con las actividades que teníamos en las clases anteriores del primer módulo, muy interesante. He aprendido de las normas, las leyes más básicas. Las personas dentro de la cárcel tienen los mismos derechos que una persona que está fuera de la cárcel. Realmente no se puede poner a un lado sus derechos. En principal y como base principal para los detenidos, para los reos, es la educación. Solo con la educación se puede salir adelante. Yo pienso, ¿no? Que si uno está dentro de la cárcel y estudia, agarra la educación, una vez que salga, la reinserción a la sociedad puede ser un poco más fácil, ¿no? Se puede reincorporar psicológicamente con estudios. Tengo también entendido que dentro de la cárcel existen estudios de área técnica. Algunos salen profesionales a nivel técnico y esas profesiones que adquieren ellos les sirve a la sociedad. He escuchado, he visto que han estudiado, ya sea peluquería, zapatería, repostería, y salen a la sociedad y se reincorporan, no tan difícil, pero sí se reincorporan a la sociedad. Y nuevamente repito, yo licenciado,
compañeros, agradecerle, ¿no? Por estos temas que usted brinda, por estos conocimientos que tiene y que nos facilita a nosotros, que realmente, personalmente, como yo no he trabajado nunca y me parece interesante aprender mucho más de estos conocimientos que usted imparte, y en alguna ocasión usted ha trabajado con ellos, comentaba. Entonces, muchísimas gracias por sus conocimientos. Quiero aprender más, quiero saber más en la medida de mis posibilidades también. Muchísimas gracias. Esa es mi intervención.